Saludos amigas y amigos y bienvenidos a esta primera edición de Observatorio Interamericano. Les habla el doctor José Efraín Hernández Acevedo, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. Para esta primera edición de Observatorio Interamericano, quisimos seleccionar un profesor que es experto en uno de los temas que está teniendo en este momento y ya desde hace por lo menos más de un mes relevancia a nivel internacional, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Para discutir este tema a fondo con un experto, yo diría que la persona aquí en Puerto Rico y tal vez entre las más conocedoras del mundo, es el doctor Lajos Sasdi León Borja, profesor de nuestro programa de Ciencias Políticas. El doctor Sasdi realizó estudios universitarios en la Universidad de Navarra, en España, y continuó en el Elliott School of International Affairs de the George Washington University, donde obtuvo el título de Bachillerato en Artes en Relaciones Internacionales. También obtuvo en dicha institución una maestría en Estudios de Política de Seguridad. Prosiguió estudios graduados en the Catholic University of America en Washington, D.C., donde obtuvo una segunda maestría en Política Mundial y se doctoró en Ciencias Políticas con concentración en Política Mundial en el 2005. Es un especialista en Rusia y en cuestiones de política exterior, defensa, fuerzas armadas, incluyendo a las fuerzas terrestres, navales, aéreas, de misiles estratégicos y fuerzas especiales rusas. El doctor Sasdi ha sido entrevistado, yo diría, ya se puede decirle en más de 1000 ocasiones. Creo que sí, pero desde en más de 1000 ocasiones sobre diversos temas de política internacional, política de los Estados Unidos y en medios de comunicación tanto locales de los Estados Unidos e internacionales. Es un privilegio para nuestro programa de Ciencias Políticas contar con un experto en política internacional y sobre estos temas relacionados a Rusia y que nos puede hablar con conocimiento sobre lo que está ocurriendo allí actualmente. Doctor Sasdi, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarme. Bienvenido. Es un placer estar aquí. Sí. Doctor Sasdi, ya van 77 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Todos saben que Ucrania formaba parte de las 15 repúblicas que una vez pusieron lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se independiza cuando se resquebrajó la Unión Soviética formalmente ya para el año 91. Y en los últimos, yo diría, desde la invasión de Crimea y anexión de Crimea por parte de Rusia, ya se venía hablando de una posible invasión. Todo el este de Ucrania, poco a poco, comenzaron a surgir unos grupos prorrusos que eran alentados de manera, algunos dicen indirecta, otros directa, por los rusos. Surgieron una serie de situaciones trágicas, como recuerdo yo que derribaron un avión comercial hace unos pocos años atrás. Luego, a principios, ya desde finales del año pasado, comenzaban a salir informes de que estaban poco a poco llegando tropas y equipo militar a la zona fronteriza con Ucrania, hasta que finalmente el 24 de febrero pasado invadió Rusia a Ucrania. Lajos, ¿cuál es el estado de situación de esta guerra actualmente? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué le puede decir a nuestros estudiantes y visitantes? Claro, sí, gracias. Bueno, la guerra en sí, por lo que se ha reportado, parece que el presidente ruso Vladimir Putin, que ordenó la invasión de Ucrania, esperaba una guerra rápida, una guerra relámpago. Él no le llama guerra, operación especial, pero es evidentemente una invasión y una guerra en gran escala. Pero él esperaba, parece que una operación rápida y que menos, al parecer, de una semana. Invadieron un jueves, ya para el domingo se decía que daría un discurso de la victoria. Parece que fue mal informado por sus servicios de inteligencia,
pensando que la mayoría del pueblo ucraniano recibiría las tropas rusas invasoras con los brazos abiertos, con flores como escenas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial cuando derrotaban a los alemanes que se retiraban, pero no fue así. Los ucranianos resistieron y duramente, con mucha resolución, y eso por un lado. Con mucha resolución y voluntad de lucha, inspirados por su presidente Volodymyr Zelensky, que es ucraniano, joven, ¿no?, de unos 40 y tantos años, y aparte de eso, algo que hay que tomar en cuenta muy importante, la excusa de Vladimir Putin para invadir, una excusa fue que iba a denazificar a Ucrania, pero resulta que el presidente Zelensky es judío ucraniano que perdió familiares en el Holocausto. O sea que eso es una muestra, le digo a la audiencia, de lo que es la desinformación y la mentira utilizada por el gobierno de Vladimir Putin. Pero sigamos con lo de la guerra. Fueron como 6 operaciones, 6 puntos, al parecer, si bien recuerdo, de invasión. Invadieron desde Bielorrusia, que está al norte de Ucrania, y Bielorrusia o Belarus es un satélite de Moscú. Belarus es Rusia blanca. Es uno de se referían en los medios noticiosos como el último dictador de Europa, Lukashenko, sí, ¿no? Que sí, lleva desde el año 94 sí, dirigiendo con mano de hierro los destinos de sí, Bielorrusia, y que tuvo unas protestas masivas en una elección pues que se ha denunciado sí, como fraudulenta sí, sí, recientemente, ¿no? Sí, y porque es un problema para los bielorrusos, yo diría que me atrevería a decir una mayoría, y ciertamente fue como hace unos 20 años, por encuestas que se hicieron en aquel entonces, una mayoría de bielorrusos entrevistados querían ser parte de Europa. Y Lukashenko pretende orientar a Bielorrusia hacia Rusia. De hecho, que se ha hablado en ciertos momentos sí, de una anexión, ¿no? Sí, se firmó un tratado de unidad de la Unión de Rusia-Bielorrusia, y tienen un parlamento de la Unión de Rusia-Bielorrusia. Pero ¿por qué no se han unido? Porque este tema lo llevaban desde los años 90, cuando Boris Yeltsin era presidente de Rusia, porque parece que Lukashenko se dio cuenta, y se lo dijo Putin, que si llegaban a integrarse, a ver la tal unión de Rusia-Bielorrusia, Bielorrusia no sería igual a Rusia, no sería una unión de iguales, sino que Bielorrusia formaría parte de Rusia. Y parece que Lukashenko, el dictador Lukashenko, no quería perder el puesto de presidente, básicamente. Entonces hay una relación ambigua, pero que les están apoyando. Sí, pero un estado títere. Sí, eso. Bueno, Lajos, entonces te pregunto, ¿qué está detrás de todo esto? ¿Qué quiere Putin con esto? Hay gente que habla de que se refiere a Putin como un nuevo zar, sí, que quiere regresar a la grandeza que una vez tuvo el imperio zarista. Hay otros que dicen que él admira a Stalin. De hecho, que no es una... Que no admira a Lenin, sino más bien admira a Stalin, que también pues fue primero fue un dictador sanguinario, pero fue el que llevó a la Unión Soviética a ser la superpotencia que fue durante el siglo XX, sí, no tan solo con las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética, sino también pues por todos los estados satélites del este de Europa, más los otros estados, en aquel momento incluso tenían el pacto chino-soviético, sí, sí, Mongolia y sí, Corea del Norte, ciertos estados que también respondían a la Unión Soviética. Luego eso se fue agrandando un poco más. ¿Qué es lo que quiere Stalin? ¿Qué es lo que quiere, perdón, Putin? ¿Regresar a lo que fue en su momento, aunque sin comunismo, a lo que fue la Unión Soviética? ¿O quiere regresar al imperio zarista? ¿Qué es lo que quiere Putin con esta invasión a Ucrania? Hay una nueva realidad, digamos que ideológica, pero que usa... pues, el panaslavismo, ¿no? Sí, es digamos que lo que hay ahora es una nueva versión de lo que ha habido antes, sobre todo en tiempos de los zares. Es el neoeurasianismo, o eurasianismo por Eurasia, o neoeurasianismo, porque era una ideología inventada por emigrados, por exilados de la Rusia zarista en Europa occidental tras la caída del imperio de los zares y el asesinato de la familia imperial de Nicolás II, la persecución por los bolcheviques de la Iglesia Ortodoxa, porque los pilares de la antigua Rusia zarista eran el padre zar,
la Iglesia Ortodoxa y claro, la Madre Rusia, pero había desaparecido el zar, había desaparecido la Iglesia, o muy reprimida que estaba. Entonces idearon una ideología en contrapeso en el exilio, como para no perder la identidad, que era el eurasianismo, y que consiste en decir que la civilización o Rusia es el producto de la civilización eslava en combinación con la civilización turca mongola, y que del producto de esas dos civilizaciones es Rusia, y que Rusia, por lo tanto, tiene una experiencia histórica única, que necesita soluciones políticas, económicas, sociales únicas, que no tiene que imitar a Occidente, por ejemplo, con una democracia liberal o una economía, pues diríamos, de mercado capitalista. Obviamente era un rechazo al comunismo también, pero ahí quedó la cosa y vino la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues los emigrados murieron. Pero parece que con la caída de la Unión Soviética, miembros de la ex KGB, que era el servicio del Comité de Seguridad, sí, el Comité de Seguridad del Estado de la Unión Soviética, buscaban una nueva identidad ideológica, porque Boris Yeltsin había ilegalizado el Partido Comunista de la Unión Soviética, aunque surge después un Partido Comunista de la Federación Rusa que sigue estando creo allí. que es la oposición más cercana a lo que es se lleva muy bien con Putin, porque ellos se dejan llevar por un planteamiento geopolítico que coincide bastante con la geopolítica del neoeurasionismo, que es básicamente considerar que son la gran potencia de Eurasia, que Europa básicamente es como una extensión de Eurasia, es una península de Eurasia, que Rusia tiene un papel en el mundo, que tiene que ejercer pues su poder con plenitud. Y de todo esto, ¿cómo llegamos a Ucrania? Sí, bueno, Ucrania era un elemento muy importante de la Rusia zarista, era un elemento muy importante de la Unión Soviética. De hecho, ellos lo identifican como el origen de la sociedad rusa, ¿no? Ellos pretenden, los por lo menos eso es parte de la retórica que ha tenido hasta ahora Vladimir Putin, ¿no? Y el gobierno de Putin. Sí, los rusos nacionalistas consideran que la antigua Rus de Kiev, que era un estado medieval, pero no era un estado unitario, era como una confederación de principados. Y irónicamente estos principados, que eran ortodoxos, de cristianos ortodoxos influenciados por el Imperio Bizantino, pero tenían buenas relaciones y vibrantes con Europa occidental, la Europa de la Iglesia Católica. Y por ejemplo, princesas de Kiev y de otros principados de esa Rus de Kiev se casaban con los reyes de Francia, reyes de Hungría, reyes de Suecia. Todo eso viene a su fin con la invasión de los mongoles de Genghis Khan en el siglo XIII. Y entonces Moscú era uno de esos principados, no era muy importante, pero queda, vamos a decir, tras el telón de acero de aquel entonces, que era el impuesto por el Imperio Mongol. Y aquellos estados que quedaron fuera del Imperio Mongol, que fueron de la Rus de Kiev, eventualmente fueron absorbidos por el Gran Ducado de Lituania, católico romano, que se une por matrimonio al Reino de Polonia en el siglo XIV. Y en el caso de los rusos, adoptaron el nombre de Rusia porque originalmente era el Gran Ducado de Moscú o Moscovia, pero adoptan el término de Rusia como para vincular y reclamar la legitimidad, que ellos son los descendientes directos, legítimos sucesores de la Rus de Kiev. Pero la Rus de Kiev realmente desaparece. En todo caso, los que son descendientes de lo que fue eso, la Rus de Kiev, serían Ucrania, Bielorrusia y Rusia, por igual. Pero la diferencia es que Moscú, que se puede decir que Rusia salió del Gran Ducado Principado de Moscú. Piensen en Roma, que surge el Imperio Romano de la ciudad-estado de Roma, que se va tragando a todos los vecinos y al final acapara el Mediterráneo y además pues Britania, lo que ahora es Inglaterra, Gales. Pero Moscú, digamos que va tragándose a sus vecinos, inicialmente por uniones matrimoniales, por conquista, porque quedaba vacante un principado de esos de la antigua Rus de Kiev, se moría el príncipe heredero, venía el de Moscú y se lo tragaba. Entonces así fueron extendiéndose y digamos que Moscú o Rusia, para así decir,
no es realmente en eso el más directo heredero de lo que fue la Rus de Kiev. ¿Por qué? Porque se debe mucho a la herencia mongola. Eso de un imperio territorial continental, como los mongoles. Eso de la represión utilizando policías secretas o ejércitos represores internos, el uso de las ejecuciones judiciales con mucha frecuencia, porque decían que la Rus de Kiev medieval apenas había pena capital, por ejemplo. Los de la Rus de Kiev combatían entre ellos, pero eran relativamente pacíficos y comerciaban entre ellos. Moscú ha sido siempre más agresora en ese sentido. Y entonces parte de ahí es que surge el reclamo, ¿no?, de Putin y sus aliados, ¿no?, de justificar esta invasión, además de todo lo demás, ¿verdad? Que Ucrania en su momento tuvo gobiernos prorrusos. Sí. Y al suceder, ¿verdad? Me parece que era el presidente Poroshenko, ¿no? Fue el que se alejó de unir Ucrania a Europa, a la Unión Europea. Ah, el que se alejaba, decías. Ajá, Yanukovych. Yanukovych, sí, sí. que después pues terminó exiliándose en Rusia. Sí. Pues ahí fue que yo creo que ahí fue que comenzaron los choques, ¿no? Cuando ya Ucrania no dejó de favorecer o hacerse de la vista larga o tener gobiernos prorrusos y entonces comenzar a mirar hacia Europa y ahí comienzan los conflictos, ¿no? Hay una cosa con Vladimir Putin y eso en cuanto a una respuesta a tu pregunta, ¿por qué la invasión y todo? Una cosa es lo que Putin ha dicho en público como denazificar, etcétera, que son mentiras. Pero, ¿qué está detrás de su intención? Bueno, por un lado, el imperialismo ruso tradicional. Hay una constante en la historia de Rusia, la sucesora del Gran Ducado de Moscú, digamos que la expansión imperial. Sí, que es lo que da pie a ese reclamo de ellos, de que Ucrania nunca ha sido un país, claro, que eso nos pertenece. Sí, sí, y llegó a decir Putin, en la década pasada, vamos a ver la primera década del siglo XX, que la mayor tragedia geopolítica del siglo XX fue la caída de la Unión Soviética. Él no pretende un retorno, que yo sepa, a la Unión Soviética per se, pero es la Gran Rusia. Es como la continuidad de la vieja idea del imperialismo. Sí, un neozar. Yo creo que él se ve como un neozar, porque ¿no? tiene los símbolos del águila imperial, sí, la bandera tricolor de Pedro el Grande, pero... De hecho, creo que tiene la oficina, me dicen que un lugar prominente, un óleo de Pedro el Grande. Sí, porque él, digamos que es el padre de la Rusia moderna. Pero realmente Putin sigue también los pasos de la Unión Soviética, porque aunque no pretende repetir el comunismo per se, pero sí la extensión territorial, que al fin y al cabo la Unión Soviética era como el imperio zarista, pero con otro nombre y con otro color. En vez de tricolor, color rojo. Y alegando pues cuestiones de marxismo-leninismo, toda esa cuestión parafernal ideológica que ellos tenían. Pero es una continuidad. Hay que ver a la historia de Rusia como una constante en su historia, el tener gobernantes autócratas, tiránicos, porque hay un problema histórico con el pueblo ruso. Ellos se ha alegado por un autor que escribió para Janes, la editorial esta británica de temas de defensa prestigiosa, él llegó a alegar, y estoy de acuerdo con él, que el pueblo ruso históricamente ha preferido a la libertad la seguridad. Ha preferido líderes fuertes que les defiendan de enemigos internos o externos como los mongoles, como los tártaros, o ataques por los caballeros teutones. Ahí, ¿cómo se llamaba? Alexander Nevsky, príncipe de Novgorod, que derrota a los caballeros teutones, creo que en el siglo XIII. Entonces, y claro, tienes la idea de Napoleón invadiendo, por ejemplo, ¿no?, en el siglo XIX, la idea de que alguien que no les dé, lo que prefieren es que se sientan seguros. Aún si son elementos tiránicos como Stalin, que no era ruso, era georgiano, pero era como un nacionalista ruso, algo así como Hitler, que no era alemán propiamente, era austríaco, aunque se puede decir que Austria era parte de Alemania, pero era un gran imperialista alemán, o Napoleón, que aunque Córcega era parte de Francia, pero son italianos realmente. Entonces él, un gran imperialista francés. Así que Stalin en ese sentido mató, se lo digo a la audiencia que no lo sabría,
entre 20 y 40 millones de personas. Pero, como mencionaste hace un momento, hizo de Rusia o de la Unión Soviética una superpotencia nuclear y que derrotó a la Alemania de Hitler. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa, y sin menoscabar el aporte del Ejército Rojo para derrotar a Alemania, que yo añadiría, en vista del apoyo que le da Estados Unidos a Ucrania con armamento para la derrota del ejército ruso. Estados Unidos ayudó mucho a la Unión Soviética con camiones, con tanques, con aviones, con combustible, con alimentos, municiones. Habría que, si no se ha hecho tal estudio, hasta qué punto eso influenció la rápida derrota de los alemanes, porque por ejemplo usaban camiones Studebaker para movilizar rápido las tropas al frente, por ejemplo en la ofensiva, creo que fue febrero o marzo de 1945, que estaban en el Oder. Entonces la cosa es que los rusos no tenían esa movilidad de camiones, usaban por ejemplo pues camiones tirados por caballos para mover sus cosas. Cuando capturan Kiev, por ejemplo, en 1944, pero que lo toman a los alemanes, pero el apoyo americano fue decisivo. Y entonces, Lajos, todos estos factores, ¿verdad?, fueron los que le dieron justificación, entre comillas, al gobierno de Putin de hacer esta invasión. Y entonces intentó hacer una guerra relámpago que lo recibieran como los liberadores de estos neonazis, como él se ha referido a Zelensky y su gobierno, pero no ha sido así. Ni ha sido una guerra relámpago, ni lo han recibido con claveles. Y por lo que uno ve, por lo menos en medios occidentales, es que pues le ha ido muy mal. Han matado ya casi una decena de generales o de altos oficiales del ejército ruso. Lo último que he estado leyendo es de estos tanques que se decían que eran invencibles, pues los han podido destruir, parece que con bastante facilidad. Ucrania pues utilizando armamento que se le ha hecho llegar por potencias de Occidente, más armamento técnico para poder destruir estos tanques, también los drones, ¿verdad? O estos elementos de aviación no tripulados, pues han tal vez, yo no me atrevería a decir pareado, porque pues, tú eres experto en ese tema y me dirás, pero no ha habido esa guerra relámpago y tampoco ha sido aquí que le están dando una paliza a los ucranianos. Por lo menos eso es lo que nos llega a nosotros acá. Bueno, hay algo... Me gustaría saber, como tú tienes acceso a otros medios, ¿cómo está esa guerra ahora mismo? Hay algo clave. Los ucranianos, con todo el entusiasmo y valor con que están combatiendo, y que fue una sorpresa para los rusos porque parece que esperaban que les recibieran con los brazos abiertos, el hecho que han logrado frenar o frenaron la captura de Kiev, que fue una de las cuñas de invasión. Invadieron desde el norte, desde Bielorrusia, invadieron desde el este, invadieron del noreste, por la ciudad de Bielgorod también, invadieron pues en la zona de Donetsk y de Lugansk, que ya ocupaban, ¿no?, desde el 2014, invaden desde la Crimea, desde el sur, que ya la ocupaban desde el 2014, pero ha sido decisivo el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN. Decisivo, porque le daban los medios, no solo armamento, que ha estado aumentando la letalidad y el peso de ese armamento, por ejemplo, de unos misiles antitanque ligeros, artillería pesada. Pero también ha sido decisivo, los turcos han ayudado como miembros de la OTAN con aviones no tripulados Bayraktar TB2, armados con bombas y misiles. La información de inteligencia por parte de Estados Unidos y de la OTAN, en que, por ejemplo, localizaban la presencia de generales rusos en el campo de batalla de Ucrania, le decían a los ucranianos, y los ucranianos con artillería, con aviones no tripulados u otros medios, incluso con un francotirador, mataban a los generales y a los oficiales de alto rango para decapitar el mando y control de los rusos en la zona de combate. Así que eso, digamos que ha sido decisivo. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, después de fracasar lo que parece que era el primer impulso desde Bielorrusia, desde el norte, que capturaron Chernobyl, y allí
cometieron el error, pero parece que adolecían de un mal mando y control. Los oficiales no controlaban sus tropas, abrieron trincheras por cerca del reactor de Chernobyl, levantando todo ese polvo radioactivo, y esos soldados después tuvieron que ser hospitalizados. O sea que como que no había una buena coordinación, no sabían lo que estaban haciendo, se dedicaban a asesinar, a robar, a violar. Dice, he leído recientemente que eso se le adjudica a ciertos expertos a la corrupción, que incluso hay en los mandos militares que el resultado ha sido un mal entrenamiento de estos soldados rusos. Sí, bueno, es una cosa vieja que viene, quizá tenga que ver la dedovщina o dedovchina, que es el acoso de los veteranos soldados a los novatos, que ha llevado, eso viene de tiempos de los zares, y los acosan, los atacan, les ponen pruebas, algunos chicos se han hasta suicidado, conscriptos por eso, y bueno, la cuestión de matar civiles, de robar, de violar, eso ocurrió con el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial. O sea que no es cosa nueva, vamos a decir que es como una tradición que siguen, pero en mi opinión, y quizás citando al experto pionero en el tema de relaciones cívico-militares de ciencias políticas, Samuel Huntington, yo diría que esos actos criminales son un quebrantamiento, un rompimiento de la disciplina, le quita profesionalismo a los soldados, y eso quizás es un problema que han tenido desde tiempos de los zares, pero quizá peor ha sido bajo el comunismo, bajo la Unión Soviética, por ejemplo, los crímenes que cometieron en Afganistán, que creo que hasta 1 millón de civiles habría muerto en esa guerra contra los mujahedín. Pero bueno, ahora, ¿cuál es la situación? Exacto, fracasó el intento de invadir por el norte. Contra Kiev, sí, sí. Y ahora están por el área del Donbass, ¿verdad? Del oeste. Y escucha, un ejemplo, por ejemplo, el este, perdón. Sí, del apoyo que le dio pues la OTAN a Estados Unidos, que se dice que un avión Ilyushin 76, IL-76 de paracaidistas rusos pretendía aterrizar en el aeropuerto de Kiev, pero la inteligencia de la OTAN o de Estados Unidos le avisó a los ucranianos y ellos derribaron el avión y murieron más de un centenar de paracaidistas en un golpe de mano. Y los paracaidistas que llegaron a entrar al aeropuerto inicialmente fueron todos liquidados. O sea que ese apoyo de inteligencia fue vital. ¿Cuál es la situación ahora? Se retiraron de la zona de Kiev al ver que no podían seguir avanzando y que, por ejemplo, pero eso es un problema de la doctrina soviética, de fuerzas terrestres, de largas columnas de tanques, de vehículos interminables para una ofensiva tipo Segunda Guerra Mundial. Claro, si ellos tuviesen poderío aéreo total o poderío de artillería, que no hubiese enemigo que les atacara, probablemente, aunque eso es algo que también es muy lento, no es relámpago. Eso ya se hablaba en 1985 por autor británico, especialista, del problema de las largas columnas. Lo vimos al norte de Kiev, una columna de decenas. ¿Y qué hicieron los ucranianos? Con cuadricópteros, aviones no tripulados, cuadricópteros, a veces solo llevando una granada y colgando, o sea, era una cosa hecha casera, lo lanzaban sobre los vehículos y como no podían moverse, no podían escapar. Entonces iban unidades de soldados emboscándolos con misiles y lo clásico, que los alemanes ya lo hacían en la Segunda Guerra contra las columnas de tanques rusos o aliados, destruyen al primero. Entonces hay un gran tapón. Y si pueden, destruyen al último para que no puedan retroceder. Y ahí los cogen. Ok, y entonces al fracasar ese intento de atacar por el norte, llevan entonces prácticamente un mes en el área oriental, en un área que es amigable para ellos, porque es el área de la región del Donbass, donde hay muchos lo que llaman prorrusos. Sí. ¿Cuál es el estado de situación entonces ahora en esa región? ¿Está Ucrania conteniéndolo? ¿Rusia está avanzando? Sí. ¿Qué es lo que ¿dónde están ahora mismo? Es interesante porque parece que Putin, al ver que no podía copar a toda Ucrania, quedaron empantanados al norte de Kiev, pues se retiran Chernigov o Chernihiv, que está al noreste de Kiev, se retiran de allí. Entonces deciden atacar por Kharkov o Kharkiv, que es la segunda ciudad más importante de Ucrania después de Kiev o Kiev.
en el noreste de Ucrania. Entonces intentaban hacer como una pinza por el norte, desde Kharkiv, atacar, no la lograron capturar. Entonces, desde Bielgorod, que es una ciudad fronteriza rusa, por carretera, entrar por una ciudad dentro de Ucrania, al noreste de Kharkiv, que se llama Vovchensk, y de ahí por carretera ir avanzando hacia el sur para que sea la pinza norte que capturaría una ciudad llamada Izium, creo que es. Izium, sí, ponemos el mapa. Sí, pongan el mapa. Julio, sí. vamos a ponernos poner el mapa para que el doctor Sasdi nos explique esto y los que nos están viendo puedan entenderlo mejor. Sí, adelante. Sí. A ver, lo que ven en amarillo era el intento original de avanzar sobre Kiev. No lo lograron, se retiraron. 19 de abril empieza la ofensiva del este de Ucrania con ataque de artillería desde Bielgorod, que aparentemente ha sido atacado por los ucranianos desde entonces como respuesta, ¿no?, a la agresión rusa. Tratan de avanzar hacia Kharkiv. Lo último es derrotados y los ucranianos han pasado la contraofensiva. Estas flechas verdes quieren llegar a la frontera con Rusia, porque aquí hay una población dentro de ese círculo azul que se llama Vovchensk, dentro del lado ucraniano, ocupada por los rusos. La carretera va de Rusia, Bielgorod, hacia acá. Ahora los ucranianos, con la artillería pesada que le han dado pues la OTAN, pueden cortar ese flujo de suministros. Y por eso es la contraofensiva ucraniana de impedir o cortar el acceso de suministros desde Bielgorod a esta parte del este de Ucrania, la parte norte, y yo me imagino acorralarlos, o sea que no puedan seguir avanzando y que intenten reabrir esa vía cortada, lo que le quitaría presión al plan ruso original que Putin probablemente quería celebrar en su discurso de la victoria del 9 de mayo, no lo logró. Una cuña de avance desde el sur, otra cuña de avance desde el norte, quedarse con Kramatorsk, Severodonetsk, porque aquí está el río Donetsk, el Donetsk, y entonces pues quedarse con Izium, por ejemplo, que hay combates ahora, y quedarse con todo este sector. Esto que ven con rayas es lo que habían ocupado en 2014, 2015, 2016. También la Crimea la habían ocupado. Como ven aquí, los rusos intentaron avanzar desde Crimea, ocupar toda la costa del mar de Azov, aquí. Han logrado la mayor parte, pero en Mariupol, en la cerería han logrado... ¿No fue, Julio, el mapa? Sí, han logrado, pues, los defensores, los defensores de la siderurgia de Mariupol, de Azovstal o acero de Azov, resistir hasta el momento. Y habrá que ver si hay una sorpresa, porque se ha publicado un vídeo de un tanque ruso que un equipo chino de noticias explotó casi delante de ellos y la torre salió volando. En Mariupol, ¿qué quiere decir? Y no en la siderurgia, tengo entendido, que hay guerrilleros ucranianos que tratarán de abrirse paso, no lo sé qué va a pasar allí. Pero el plan actual parece de Ucrania es detener el avance hacia el sur para quedarse con todo esto. El avance hacia el sur desde Izium, Bielgorod, toda esta zona. Eso eran los rusos, ¿no? Los rusos intentaron desde Crimea llegar a Odessa, el principal puerto de Ucrania. No lo han logrado. Quisieron quedarse con Mykolaiv, que en ruso es Nikolaev. Fracasaron también. El plan habría sido vincularse con Transnistria, que es una república no reconocida por la comunidad internacional, que se declararon independientes. Eran elementos rusos y ucranianos prosoviéticos. Cuando cae la Unión Soviética, no querían ser parte de Moldova o la Moldavia independiente, pues ya saben que los de Moldova o Moldavia era la antigua región de Besarabia, porque hay una Moldavia histórica, el antiguo principado que es de Rumanía. Entonces los soviéticos le llamaron Stalin Moldavia, pero realmente era la histórica región de Besarabia. Y son rumanos, de lengua rumana. Sí, ¿no? Transnistria es como un enclave que se quedó ahí de la Unión Soviética. De hecho, todavía conservan los toda símbolos. La simbología, la hoja y el martillo, las estatuas de Lenin, y tienen hasta su propia moneda. Y exacto, lo que ellos están, por lo menos los que gobiernan esa región,
buscaban, de hecho que siguen recibiendo pensiones, leí, por el gobierno ruso, Sí, sí. viejos funcionarios y demás, que los rusos fueran a su rescate, pero parece que ellos no han desistido, por lo menos por el momento, Bueno, porque ya entonces sería claro. una agresión a otro estado. Sí, pero la directora, ¿cómo se llama ella? Se me escapa el nombre, la directora Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, que testificó ante el Congreso ayer o antier, ella dijo que los rusos, que Putin no pretende quedarse solo en Ucrania, va a seguir más allá y querría, claro, anexarse, lo dijo un general ruso, que pretenden llegar a Transnistria y ocuparla. Y claro, eso está al pie. Moldavia no tiene fuerzas armadas realmente. Que sería ¿no? tal vez lo que pretendan cercar el acceso sí. al Mar Negro, ¿no? Bueno, quedarse con todo el Mar Negro. Exacto. Sí. Porque esto es Ucrania, lo que ven aquí, sí. Odessa. Entonces se quedan con Moldova o Moldavia, la antigua Besarabia, amenazando a Rumanía, que es de la OTAN. Entonces, no olviden una cosa, ¿qué es los motivos de Putin, básicamente? Viejo imperialismo de la gran Rusia, zarista, soviética. Putin llegó a decir en 2021 que cuando la Unión Soviética cae, Rusia perdió territorios que por 1000 años había estado acumulando. Y me imagino que considera que Ucrania es uno de esos. Pero hay una cosa que les iba a decir. En 2014, Vladimir Putin dijo que Ucrania era un invento de Austro-Hungría. Ahora creo que llegó a decir recientemente, cuando empezó la invasión o antes de la invasión, un par de días antes, que era un invento de Lenin y que no había tal Ucrania, no existe. Por eso es que él, como parte de su retórica, decía que ustedes querían descomunización, que fue todas estas acciones que tomó el gobierno de Ucrania luego del Maidán, ¿no? Sí. De derribar las estatuas de Lenin y todo lo que es la simbología soviética, como han hecho otros países de Europa Oriental. Sí. Entonces él decía, yo los voy a descomunizar. Básicamente, lo que, a mi entender, lo que estaba detrás de esto es voy a eliminar ese invento de Lenin. Sí, bueno, y claro, porque según él, Ucrania es parte de Rusia. Y en tiempos de la Unión Soviética, y parece que eso viene de tiempos de los zares, le decían a los ucranianos pequeños rusos. O sea que como que no eran ucranianos, eran pequeños rusos. Hay otra cosa importante, del mapa. Bueno. Lo que el mapa... Sí, exacto, Ucrania, yo les dije de la apreciación de ese experto de tiempos de la Primera Guerra Fría, que considero que es la de la Segunda Guerra Mundial, mientras había Unión Soviética hasta 1991, que el pueblo ruso históricamente ha preferido, la mayoría al menos, pues Navalny es una excepción, o los de Pussy Riot, las chicas esas cantantes, no piensan así, pero han preferido líderes fuertes que les protejan de enemigos externos. Pero los ucranianos es otra mentalidad, porque dejando a un lado la Rus de Kiev, que era un estado medieval, que los mongoles destruyen a Kiev y matan a todo el mundo, aquí está, porque no se quiso someter, y eso hacían los mongoles, que si una ciudad resistía y no se rendía, mataban a todos para dar el ejemplo. Entonces, ¿cómo se forma Ucrania? Ucrania viene de Kraina, es la región de más allá. Estaba formada sobre todo por campesinos libres, eslavos, descendientes, sí, quizá pues los de la Rus de Kiev, y siervos de la gleba, que eran casi como esclavos. Los siervos de la gleba los había en Polonia, los había pues en Rusia, creo que también los había en Hungría, en tiempos pues de la historia moderna, y básicamente, pero los que peor estaban creo que eran los que vivían en Rusia. El amo, el noble, no podían ir de su territorio donde cultivaban la tierra sin el permiso del señor feudal. Y si el señor feudal vendía su tierra, todos los siervos iban al nuevo amo. Era como una esclavitud. ¿Por qué tienen pasaportes en Rusia hasta el día de hoy? Lo tuvieron en la Unión Soviética en tiempos de los zares, para precisamente controlar quién viajaba de un lugar a otro, que no haya un siervo que se escapara. Pero muchos siervos huyeron a Ucrania. Ucrania es la tierra de la libertad.
Sí, que por eso tienen ese sentido. Eso, buscaban la A diferencia libertad. del ruso que ama más el sentido de seguridad sobre el de la libertad. Y del imperialismo, en todo caso, del dominar. Había otra cuestión que en Crimea, dicen los rusos que siempre fue de ellos. No, era de los tártaros de Crimea, que eran vasallos del sultán otomano, que al sur pues está Turquía, y entonces pues ellos, claro, amenazaban pues a Rusia, amenazaban a Polonia, porque históricamente Polonia, que está aquí, al decirles yo que en el siglo XIV se unieron por matrimonio el Gran Ducado de Lituania con Polonia, eventualmente los polacos eran más que los lituanos, vinieron a dominar Bielorrusia y la mayor parte de Ucrania, incluyendo a Kiev. Pero una cosa interesante para que vean del pasado de Crimea, de los tártaros de Crimea, que los rusos siempre hablan que eso fue de ellos, no es cierto. Fue en 1783 que Catalina la Grande se lo anexa formalmente, porque había sido parte del Imperio Otomano, un vasallo. Parece que los antepasados de los tártaros habían sido, agárrate, ostrogodos. ¿Te acuerdas los godos que invadieron el Imperio Romano? Sí. Ostrogodos de una rama que no fue Europa occidental, sino que desde Ucrania se quedó en Crimea. Después se hicieron ortodoxos por los bizantinos y eventualmente parece que se mezclaron con los tártaros. Y entonces estuvo unida a Rusia hasta que Khrushchev, sí, que era ucraniano, ¿no? Sí, sí. Lo cedió a Ucrania, que por lo menos en papeles tenía cierta autonomía dentro de la Unión Soviética y fue uno de los estados fundadores de las Naciones Unidas. Y hay una cosa, yo vi en la Enciclopedia Británica de 1905 un censo, y para al menos fines del siglo XIX, 1890 y tantos, la mayor parte de la población de Crimea era tártara. Y habían también ucranianos, y había rusos, pero no eran la mayoría. Durante la Unión Soviética también se dio mucho desplazamiento poblacional de rusos. Sí. Y por eso es que hay unas minorías, algunas bastante grandes, en muchas de estas ex repúblicas soviéticas. No, y Stalin acusó a los tártaros de Crimea de apoyar a los alemanes cuando invaden la Unión Soviética y capturan Sebastopol los alemanes. ¿Qué hizo? En 1944 se los llevó a Asia Central a la fuerza, muchos murieron en el camino y Khrushchev les permitió regresar después. Pero se llenó de rusos por la flota del Mar Negro, sí, claro, y las instalaciones. O sea que la mayoría de la población rusa es colona. Son como colonos, descendientes de colonos. Oye, Layo, aprovechando que está el mapa, en estos días he leído sobre ciertos conflictos en la isla de las Serpientes. Sí. ¿Qué es lo que está pasando allí? Bueno, es una isla que estaba de Ucrania, guardada por guardafronteras ucranianos. Entonces se ha hecho famoso que hasta un sello postal le sacaron el gobierno ucraniano porque uno de los guardafronteras le hizo la mala seña y le dijo váyanse pues a freír espárragos, vamos a decir, en un sentido más elegante, al crucero Moscú, creo que era, sí, que después fue hundido. Crucero Bandera, por esta zona. Y entonces parece que el crucero Moscú le hicieron blanco los ucranianos con 2 misiles antibuque Neptuno ucranianos, con apoyo de inteligencia, al parecer, de Estados Unidos. Y ahora de la mismo OTAN. Hay un conflicto en esa isla, ¿no? Sí, han estado bombardeándola los ucranianos con aviones de combate, un helicóptero que los rusos estaban llevando, por ejemplo, refuerzos de tropas, fue atacado con un misil, creo que por un dron, un avión no tripulado. Había una patrullera que Putin utilizaba para pasar revistas. Sí, yo recuerdo cuando llevó a cabo celebraciones de la anexión de Lo Crimea. impactaron con un misil. Entonces el Moscú pues se perdió, como saben, buque insignia. Lo que no se dice, José, es si tenía armas nucleares. Probablemente las había y están en el fondo, porque estaba armado con 16 misiles crucero de largo alcance en tiempos soviéticos, diseñados para destruir portaaviones. Y según la editorial esta británica Janes, podían llevar ojivas convencionales al no menos de 500 kilogramos de peso, o 1000 o 500 kilogramos, o 500, ojiva nuclear de 350 kilotones. Y para que tengan una idea, las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran como alrededor de 20 kilotones. Cada misil de esos 16 podría haber llevado una ojiva de 350. O sea que la idea era que impactaba un portaaviones y todo volaba. No solo el barco, pero sus escoltas alrededor y todo.
Así que siguen los combates allí. Y una cosa, no sé si puedes poner un mapa de los recursos económicos. Miren, primero, miren por ejemplo la presencia, sí, esto, no lo quites el mapa. Esto, como pueden ver en el mapa más grande, está en esta zona. Hubo un intento de los rusos, lo que ven aquí es ocupado por Ucrania, lo que ven en rosado es lo que los rusos tienen, las flechas amarillas son las cuñas de avance, e intentaron poner un puente de pontones y la artillería ucraniana los desbarató. Le contaron, por ver las películas, imágenes de satélite, hasta 58 tanques y vehículos rusos destruidos. O sea que ahí se ve el efecto de la artillería de la OTAN, que le está dando artillería pesada. Y añado, paréntesis, Finlandia ha dicho que va a ser de la OTAN y probablemente Suecia lo será también. Eso es otro tema, ya sé que me estoy alejando, pero abro el paréntesis porque aquí lo tienes. Finlandia, Suecia, Boris Johnson, el primer ministro británico, ha firmado un pacto de defensa mutua de asistencia con Finlandia y con Suecia, diciendo que si son atacados por Rusia, aun si la OTAN no interviene, los británicos van a intervenir. Pero bueno, pon el otro mapa, los siguientes. Ajá, esta es una fuente rusa. Se fue después de 2014, cuando se meten en Crimea. Y el autor de este artículo venía a decir que la OTAN está interviniendo, no, perdón, esto es de otra fuente, no es una fuente rusa, si bien recuerdo. Pero miren, estas serían regiones potenciales ricas en gas natural de esquisto. Aquí también, en el oeste de Ucrania, miren los bálticos, Lituania, Letonia, Estonia. Un motivo, en mi opinión, del por qué Putin ha querido invadir Ucrania. Hablan de nazis, hablan de Mickey Mouse, de lo que quieran, pero realmente hay motivos económicos poderosos, porque leí en una fuente que después de Noruega, el país de Europa, dejando a un lado a Rusia y Siberia, con las mayores reservas de gas natural después de Noruega es Ucrania. Solo que no las explotaron porque la Unión Soviética prefería explotar los yacimientos de Siberia. Y por eso no hay una infraestructura que los soviéticos lo desarrollaron. Más allá de la cuestión étnica, más allá de los planteamientos históricos, también están razones económicas y sí, también no tan solo para explotar esos yacimientos si algún día lograran controlar esa región, sino también sí, el paso, ¿no?, de líneas de gas natural hacia sí, la zona de Europa, porque les obliga a pagar unos peajes, ¿no? Claro, claro, gasoductos, oleoductos, y hay una cosa, especulando, ¿no?, que de ser un motivo, como yo sospecho, poderosísimo, aparte ya del imperialismo, de la historia, de que esto pues fue, según Putin, siempre de Rusia, que no fue así, pero bueno, en su imaginación imperialista, y el hecho estratégico, miren, porque aquí es la frontera con Eslovaquia, con Hungría, Rumanía. Si ocuparan toda Ucrania, tienen acceso directo a la llanura húngara y de ahí llegan a Viena, y de ahí llegan al sur de Alemania, y de ahí llegan a la República Checa, los cogen por debajo, y de ahí pueden invadir el norte de Italia. O sea, controlar Ucrania geopolítica o geoestratégicamente le daría acceso a Putin directo a Europa Central. Sí, que era lo que le ayudó a las invasiones cuando era la Unión Soviética a Hungría sí, y a Checoslovaquia, que con los tanques pues llegaban por ahí en ruta directa. Y vamos, otra cosa, enlazar con Serbia, su aliada. Aquí está Serbia. Gran ¿Qué aliados tiene Rusia además de Serbia y Bielorrusia? China está colaborando tal vez a escondidas. Yo lo veo tal vez como está como espectador sí, para una posible invasión en su momento a Taiwán, ¿verdad? Sí, sí. Que tiene unos reclamos similares, sí, podríamos decir. Sí. Pero antes de seguir, y quiero que vean esa imagen, claro, habría que verificarlo, pero si en efecto esta región es rica en gas natural, miren, los bálticos, quizá el próximo objetivo de Putin, desde Bielorrusia. Estonia, Latvia y Lituania, pero con el agravante, y claro, y ahí está el enclave de Kaliningrado, sí, ¿no? Aquí. Königsberg. Y mira, Suecia también tiene gas por aquí. Pero claro, ya esos son miembros de la OTAN. Bueno, claro, son de la OTAN. Entonces ya, pues ahí la cosa sería distinta.
¿Qué países están ayudando, tal vez colaborando de alguna manera indirecta con Rusia? ¿Tú crees que China, cuál es el papel de China en todo esto? Bueno, aliados dentro de Europa, de la Unión Europea y de la OTAN, podríamos decir que hay países que no quieren enfogonar a Rusia por la dependencia energética y porque quizá han tenido conflictos, los han tenido con la Unión Europea por motivos sociales, en fin, la cuestión LGTBI, cosas por el estilo. Y Rusia ha sido como un contrapeso por Vladimir Putin. Hay una cosa con el régimen de Putin, le apoya la extrema izquierda marxista europea y en particular en España y en Hispanoamérica, y Maduro en Venezuela, y Podemos en España, y los de Cuba, y en fin, pues los chilenos marxistas, los de Argentina, sí, por aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y porque se acuerdan de la nostalgia de Rusia. Claro, y aquí lo hemos visto también. Pero en el caso Hungría, por ejemplo, Víctor Orbán es, digamos que ganó abrumadoramente. Sí, es un aliado de Rusia en el sentido que por el tema del petróleo y del gas, pues entonces no quieren cortar con sanciones con Rusia. También, ¿no? Sí, y por el petróleo y el gas, pero no es solo Hungría, aunque no tenga una relación tan estrecha como Orbán con Putin, está República Checa y Eslovaquia, que también necesitan del gas y del petróleo ruso. Pero vamos a decir que el más vocal dentro de la Unión Europea, pero no es el único, porque Italia, parece que los italianos no quieren tampoco sanciones con Rusia a largo plazo por los negocios. También en Alemania, solo que ahora Alemania parece que está despabilándose y reaccionando, pero han perdido un gran mercado que han tenido en Rusia. ¿Y los chinos en todo esto? Sí, entonces espera, sí. Bueno, en Europa, en cuanto a aliado estratégico que no es de la OTAN y que en caso de guerra podría estar a favor de Rusia, por ejemplo, a favor de los serbios de Bosnia y Herzegovina, la República Srpska, que el actual líder Dodic, creo que es, ahora se me escapa el nombre, pero él se ha pronunciado a favor de unirse a Serbia, rompiendo a Bosnia y Herzegovina. Parece que Orbán, el primer ministro húngaro, se lleva bien con ese serbo-bosnio nacionalista. La China apoya a Serbia, Rusia apoya a Serbia, le venden armas. Otros aliados que me has preguntado, la China, obviamente Corea del Norte. O sea, que tú crees que China Irán está apoyando a Rusia tras bastidores. Bueno, lo que he leído es que hay empresarios chinos que por las sanciones de Estados Unidos y del Grupo de los Siete, etcétera, no quieren mancharse. Entonces, calladamente están dejando de hacer negocio con Rusia, lo cual parece que está molestando al gobierno chino, que no quiere que eso ocurra, que haya presiones de fuera para, sobre todo, hacer negocio con Rusia. Así que habrá que ver, porque yo diría que en secreto podría estar la China apoyando. Pero hay otra cosa, porque es complicado. Xi Jinping Sí. ha dicho que la unión entre Rusia y China es de acero. O Sí. sea, que tal vez estamos volviendo a lo que, Sí. regresando a esa unión que hubo China Sí. y soviética, Sí. de antes que Él- al fallecer Stalin, ¿verdad? Que claro. cuando sale Khrushchev, llega al poder, Mira, pues ahí rompen. Ambos tienen puntos en común. Apoyan a la Creo Venezuela. que tenemos 2 minutos, ¿verdad, Julio? Bueno, que hay que ir pon redondeando. un mapa, el próximo, Rapidito, pasa. antes de irnos. Yo te digo. Otro, mira, ahí ves las zonas energéticas. Otro. Mira los minerales, yacimientos. Otro. Sigue más. Es el trigo, productores de trigo, minerales estratégicos. Ahí, déjalo ahí. La nueva ruta de la seda china necesita de Rusia. Se echaba la cosa, diríamos, se fastidia, si Rusia está bajo sanciones y los chinos que pretendían usar toda la red de comunicaciones, incluyendo el transiberiano, atravesando Rusia para ir a Europa y una Europa en guerra, pero también pretendían comerciar con Ucrania. Entonces, China es ambigua porque dice, respetamos la integridad territorial y hasta Ucrania les había vendido tecnología de misiles cruceros soviéticos a los chinos. Pero al mismo tiempo, claro, el elemento más pesado
es Rusia en cuanto a la relación con la China, y está el petróleo y el gas que les están dando, como ¿cómo se llama? El líder de Siberia, por ejemplo. Pero ves, también está Europa. Y Europa, o sea, es mal negocio para la China. Yo creo que los chinos querrían la paz. Ajá. Pero mientras tanto van a pescar en aguas revueltas, porque quizá los chinos miran para más adelante. Históricamente consideraban los chinos esto parte del imperio chino, que Rusia zarista les quitó. ¿Podría acaso ocurrir que a la larga, si llega a colapsar el Estado ruso por presiones de las sanciones, porque hay revueltas en Siberia, en otros lados, que los chinos, y más si hay una guerra nuclear que Dios no lo quiera, y Rusia sería destruida en esa guerra, los chinos ocupen a Rusia? Tratan de recuperar el norte de Mongolia, ¿verdad? Mongolia también, Mongolia rica en minerales. ¿No? Sí, Mongolia rica en minerales y Siberia, pero bueno, esa es mi especulación. Ya tenemos que terminar brevemente, sí, ¿verdad? ¿Dónde tú crees que va a terminar esto? ¿Una guerra larga, tipo la guerra soviética afgana en Afganistán? Brevemente, porque no nos queda mucho tiempo. Según la directora nacional de inteligencia, sí, va a ser una guerra larga, yo estaría de acuerdo. ¿Es una tercera guerra mundial? Puede ocurrir. El objetivo de la OTAN podría ser, pero Putin dicen que espera que la unión de los aliados se deshaga, porque los precios del petróleo son altos, que le compren a Rusia barato, que el mercado ruso, que los minerales como el paladio para los convertidores catalíticos de los autos Volkswagen, que entonces se echen atrás y quieran volver a comerciar con Rusia y se levanten las sanciones. Putin pretende eso, se dice que se desunan los aliados y él quiere una guerra larga, pero al mismo tiempo la OTAN no querría que Rusia se imponga, sino que haya una guerra larga para que mientras Putin esté en el poder habrá guerra. Se desangre Rusia militarmente, sí, bueno, y económicamente. Lo que fue el jaque mate de la Unión Soviética fue la guerra en Afganistán. Claro, para que no vuelva a invadir a nadie como lo ha hecho ahora. Así que sí, todo depende de qué va a pasar, José. Si Putin lo despachan o lo tumban y hay una revolución democrática, se acaba la guerra probablemente. Si lo despachan y le sustituye otro como él o peor, va a seguir la cosa. Puede haber guerra nuclear con Putin. Puede haber, ese es el peligro. Ya lo ha amenazado. Bueno, sí. Quiero agradecer al doctor Lajos Sazdi. Yo estoy seguro que tendremos al doctor Sazdi muchas ocasiones más, porque este tema no se ve, como ya él muy bien lo señala, no se ve que vaya a tener un final pronto. Así que este tema seguirá desarrollándose. Nosotros no quisiéramos que fuera así, pero estamos seguros de que vamos a contar con el doctor Sazdi para futuras ocasiones aquí en Observatorio Interamericano. Muchas gracias al doctor Sazdi por su visita, y a todos aquellos de ustedes que quieran conocer más sobre estos temas, los invito a que soliciten admisión a nuestro bachillerato en Ciencias Políticas aquí en la Intermetro para que tomen clases con el doctor Sazdi. Y a los que les interesen los temas de gobierno y que ya hayan terminado su bachillerato, pues tienen la maestría en Gobierno y Política Pública. Les habló el doctor José Efraín Hernández Acevedo en Observatorio Interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias.